habrá que seguir observando cuáles son las condiciones. El problema que tenemos aquí es que, como lo dijo el propio presidente de la República al abordar el tema, que el punto de debate no son las candidaturas personales, no son los personajes, no son los políticos, que lo que desde el punto de vista de Morena está en juego son los proyectos. Y el proyecto de Morena está claramente delineado, es un proyecto de regeneración. A este planteamiento, aparentemente, el señor Ricardo Monreal parece contraponer la noción de reconciliación. Si hay dos conceptos en este momento contrapuestos, me parece que son estos dos, porque el proceso de desarrollo de la regeneración nacional, sin ninguna excusa y sin posibilidad de otra cosa, provoca polarización. Otra cuestión es que la polarización sea negativa o positiva para el país, que es otra discusión. Yo en lo personal no pienso que toda polarización política es negativa. Pero en fin, no es un proceso de reconciliación lo que está promoviendo Morena, sino un proceso de regeneración, es decir, de transformaciones sociopolíticas, culturales, hasta emocionales, que conducen, por supuesto, a que en el país se asuman posiciones que antes no estaban definidas, no en el mismo sentido. De un lado, de otra, una minoría de otra. Ahora se han invertido los roles, lo cual no implica que esté mal, simplemente es otra situación política la que está viviendo el país. Nadie va a estar de acuerdo en que respecto al señor Ricardo Monreal o cualquier otro militante de Morena o de otro partido en su caso, se pretenda enconar las cosas, hacer ataques, personales contra esta persona o ponerles zancadillas, etcétera, etcétera. Nada de eso puede ser aceptado como algo correcto. El punto es que el señor Ricardo Monreal ha estado utilizando estas acusaciones justamente para posicionarse en la situación política que vive el partido. El señor Ricardo Monreal tiene varios problemas. Uno de los más notables y notorios de inmediato es el de su rechazo respecto al método para seleccionar el candidato a la presidencia del partido. Como sabemos, el presidente de la República ha sostenido que en efecto el método de la encuesta es el método correcto que debe aplicarse. El partido lo ha asumido así. Y Ricardo Monreal lo ha rechazado de manera radical, a tal punto que en algunos momentos ha formulado su posición en el sentido de: si hay encuesta, yo no participo. De tal manera que no veo manera de cómo alguien que rechaza el método de un partido para seleccionar su candidatura va a poder, digamos, transitar, como ahora parece estar planteando de nuevo, como militante del partido y como aspirante. Pues todo indica que diciembre no va a ser el mes para irse. Al contrario, diciembre lo está utilizando para un replanteo de su situación en el partido. Lo que yo esperaría es que ese replanteo no implique impulsar nuevos conflictos y nuevos desacuerdos, desavenencias en el partido. De otra manera, pues va a ser muy complicado los meses que siguen. Hola, ¿qué tal amigos de Revelaciones? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a una edición más de este programa para redes sociales de La Octava Digital. Un verdadero placer que estén con nosotros y un verdadero placer que contemos en esta ocasión con la presencia del maestro Héctor Díaz Polanco, académico, investigador, escritor y en la actualidad pues diputado del Congreso de la Ciudad de México. Maestro Héctor Díaz Polanco, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros estos minutos. Gusto, don Carlos. Muchas gracias por la invitación. Encantado. No, gracias, al contrario. Muchas gracias a usted, maestro Héctor Díaz Polanco. Pues vamos a hablar, si le parece bien, de Ricardo Monreal, porque hoy por hoy la política pues está enfrentando tiempos, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, estelares. Y sin embargo, pareciera que, como siempre, son muchos menos los puestos que quienes aspiran a ocupar uno de ellos con todo y sus convicciones y con todo y con que tienen todas las de la ley de su lado.
Pero hablemos de Ricardo Monreal, porque él desde hace bastante tiempo ha manifestado su deseo, su interés por convertirse en el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en los últimos tiempos, como no siente él aparentemente que tiene eco su petición o su solicitud, pues se le ha visto incluso coqueteando con la oposición, maestro Héctor Díaz Polanco. ¿Esto de qué nos habla? ¿Son señales de los nuevos tiempos que se avecinan? Sí, es un caso muy interesante porque es una especie de montaña rusa. Hemos bajado y subido en una tendencia u otra. Por un lado, en momentos determinados, el señor Ricardo Monreal ha manifestado firmemente su deseo de continuar en el partido Morena y seguir peleando por la candidatura de ese partido. Pero en los últimos tiempos, por ejemplo, para no abarcar toda la secuencia, dio un giro, aparentemente hacia ya una decisión casi marcada respecto a su retiro de Morena y buscar, digamos, otras rutas políticas con la oposición por lo que se veía. Luego hizo un viaje a España durante justamente la marcha del domingo pasado y allí parecía reforzar esta tendencia en la medida en que se anunció que haría una gira por todo el país, una gira nacional, acompañado de un prominente panista que irían para promover la idea de la reconciliación que ha estado ostentando en los últimos tiempos el señor Ricardo Monreal con el señor Krill, de tal manera que parecía ya una especie de salto hacia la oposición y un distanciamiento radical y aparentemente definitivo con Morena. Sin embargo, en los últimos días, a su vuelta de España, ha dado un nuevo giro la situación, un giro dramático en relación con lo marcado que parecía la decisión anterior y ahora ha acentuado de nuevo su condición de miembro de Morena, fundador de Morena, militante de Morena y aspirante a la presidencia de Morena, lo cual da un giro por completo de 180 grados a la situación anterior. Está muy difícil seguir este ritmo, pero bueno, habrá que seguir observando cuáles son las condiciones. El problema que tenemos aquí es que, como lo dijo el propio presidente de la República al abordar el tema, que el punto de debate no son las candidaturas personales, no son los personajes, no son los políticos, que lo que desde el punto de vista de Morena está en juego son los proyectos. Y el proyecto de Morena está claramente delineado, es un proyecto de regeneración. A este planteamiento, aparentemente, el señor Ricardo Monreal parece contraponer la noción de reconciliación. Si hay dos conceptos en este momento contrapuestos, me parece que son estos dos, porque el proceso de desarrollo de la regeneración nacional, sin ninguna excusa y sin posibilidad de otra cosa, provoca polarización. Otra cuestión es que la polarización sea negativa o positiva para el país, que es otra discusión. Yo en lo personal no pienso que toda polarización política es negativa, pero en fin, no es un proceso de reconciliación lo que está promoviendo Morena, sino un proceso de regeneración, es decir, de transformaciones sociopolíticas, culturales, hasta emocionales, que conducen, por supuesto, a que en el país se asuman posiciones que antes no estaban definidas, no en el mismo sentido. Es decir, una mayoría estaba de un lado, de otra, una minoría de otra. Ahora se han invertido los roles, lo cual no implica que esté mal, simplemente es otra situación política la que está viviendo el país. Me parece interesante, maestro Héctor Díaz Polanco, lo que usted acaba de comentar en el sentido de que Ricardo Monreal lo que busca es una reconciliación, cuando en realidad el objetivo de estos tiempos por parte de la administración de la 4T es la regeneración. Y aquí déjeme preguntarle esto, maestro Héctor Díaz Polanco. El hecho de que Ricardo Monreal esté pensando en abandonar el partido,
y de repente diga, no, siempre no, ahora yo soy fundador, yo siempre he formado parte de esto, pero lo que quiero es la reconciliación cuando en realidad, como usted bien lo señala, eso va en contraposición de lo que se pretende en estos momentos con el movimiento de regeneración nacional. La pregunta concreta es entonces, maestro, ¿cuánto tiempo más podrá estirar la liga Ricardo Monreal o de qué depende? Es como se especula por allí que está negociando Ricardo Monreal con Morena. ¿Cuál va a ser su lugar dentro de este partido, dentro de este movimiento? Es difícil, digamos, establecer tiempos para un proceso tan complejo como este, en donde entran no solo elementos de carácter objetivo, de correlaciones de fuerza, sino incluso estados de ánimo. Hay mucha emoción en este proceso, porque las diferencias en estos casos se enconan regularmente. Y en este sentido, nadie va a estar de acuerdo en que respecto al señor Ricardo Monreal o cualquier otro militante de Morena o de otro partido en su caso, se pretenda enconar las cosas, hacer ataques, digamos, personales contra esta persona o ponerles zancadillas, etcétera, etcétera. Nada de eso puede ser aceptado como algo correcto. El punto es que el señor Ricardo Monreal ha estado utilizando estas acusaciones justamente para posicionarse en la situación política que vive el partido. El señor Ricardo Monreal tiene varios problemas. Uno de los más notables y notorios de inmediato es el de su rechazo respecto al método para seleccionar el candidato a la presidencia del partido. Como sabemos, el presidente de la República ha sostenido que en efecto el método de la encuesta es el método correcto que debe aplicarse. El partido lo ha asumido así. Y Ricardo Monreal lo ha rechazado de manera radical, a tal punto que en algunos momentos ha formulado su posición en el sentido de si hay encuesta, yo no participo. De tal manera que no veo manera de cómo alguien que rechaza el método de un partido para seleccionar su candidatura va a poder, digamos, transitar, como ahora parece estar planteando de nuevo, como militante del partido y como aspirante. Un punto que hay que subrayar a este respecto. Este planteamiento no es un capricho del presidente de la República. Es el método de elección por encuesta está establecido en el artículo de los estatutos del partido de Morena. Es un asunto estatutario, no es un asunto voluntario. De tal manera que ahí tendría que encontrar entonces el señor Ricardo Monreal la manera de solventar, saltar este obstáculo. En algún momento, maestro Héctor Díaz Polanco, me preguntaba yo si el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no confronte a Ricardo Monreal de manera directa, no le daba más vida precisamente a Ricardo Monreal. Últimamente el presidente, sin mencionarlo de manera directa, parece que empieza ya a hacer alusiones a las actitudes de Ricardo Monreal Ávila. Esto nos estaría indicando que la liga se puede romper en cualquier momento por parte del presidente López Obrador. A mí me parece que sí, está en su tensión máxima. De hecho, en este momento hay cierta preocupación en el Senado de la República por lo que hace al papel del senador Ricardo Monreal en ese órgano legislativo, porque algunos tienen el temor de que una jugada inesperada, atrayendo a un grupo determinado, 12, necesitaría 12 senadores, pudiera dar como resultado que Morena perdiera el Senado de la República, la mayoría en el Senado de la República, lo cual sería una situación bastante grave. Yo no diría que catastrófica, porque francamente no hay asuntos estratégicos que vea yo que tengan que estarse discutiendo en el Senado como un asunto de vida o muerte para el partido. Pero sí sería un golpe muy rudo, de tal manera que aquí podrían haber muchas sorpresas en las próximas semanas. Es un asunto muy serio porque es un conflicto, una diferencia de puntos de vista en el partido más importante del país,
porque se trata de un liderazgo senatorial que tiene cierto peso. De tal manera que esto tendrá que estarse observando con cuidado y buscándole una salida lo antes posible. Lo que no puede pasar es que esto se prolongue en el tiempo de manera indefinida, porque tenemos momentos muy importantes que van a venir ya muy pronto el año próximo, el Estado de México, etcétera, e incluso las elecciones del 24, que no pueden prolongarse a partir de un conflicto como este. Ya menciona precisamente, maestro Héctor Díaz Polanco, el asunto del Senado de la República, y es que se habla de que al salir, si es que lo hiciera Ricardo Monreal del partido Morena, pues implicaría que podría llevarse con él a muchos senadores, legisladores que forman parte de su grupo. Si algo se le reconoce a Ricardo Monreal precisamente es que es un operador político que ha sabido mantener lealtades incluso dentro de la oposición. Se habla clarísimamente, por ejemplo, de Sandra Cuevas, la panista que ganó la alcaldía Cuauhtémoc, y se dice que fue el propio Ricardo Monreal quien impulsó esa candidatura y que ganara esa alcaldía en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la panista. Por eso aquí la pregunta en el sentido de, al estirarse tanto la liga, pero al demostrar Ricardo Monreal, o al aparentar, no lo sé, que tiene todo este arrastre político y este grupo de personajes que se podrían ir con él afectando al partido Morena, ¿esa herramienta de qué le puede servir para negociar qué a Ricardo Monreal, si es que eso es lo que estuviera buscando para permanecer en Morena, maestro? Bien, para permanecer en Morena no creo que se va a aceptar ningún tipo de negociación en términos de toma y daca, etcétera. Pero sí es cierto que podría, con un movimiento inesperado, hacer cierto daño al partido. Sin embargo, a mí me parece que no sería muy duradero este efecto. Morena está mostrando una gran solidez, justamente porque la gente está concentrándose en lo ya realizado, lo ya alcanzado. Por eso fue tan importante la manifestación del 27 de noviembre, del Ángel al Zócalo. Y está pensando en un segundo asunto, que es cómo conseguir continuidad en términos del desarrollo del proyecto. Y en tercer lugar, está pensando en quién puede garantizar esta continuidad con creatividad y con cambio. Esas son las preocupaciones fundamentales que ocupan y preocupan a los militantes de Morena, según mi conocimiento del partido. De tal modo que si se llegara a producir un cisma de esta naturaleza, aunque pudiera hacer, digamos, el máximo daño, no sería suficiente como para crear una situación de crisis en el partido, y muy pronto se restauraría. Y entonces la pregunta para el senador Ricardo Monreal sería, ¿y ahora qué? Claro, excelente, excelente. Bueno, pues la oposición, sabemos, maestro Héctor Díaz Polanco, primero le abrió la puerta a Ricardo Monreal, pero al otro día prácticamente el mismo Santiago Krill se la cerró diciendo, no, ¿cuál? No hay ningún acuerdo, ¿no? Que se equivocan. Esto será estrategia política nada más porque se adelantaron a los tiempos, quizás quemaron un cartucho que pudieron haber utilizado más adelante. Pensando como el abogado del diablo, hago la pregunta, maestro Héctor Díaz Polanco. Aquí hay varias posibilidades. Una de ellas es que una de las dos partes llegara a considerar que no era tan favorable el camino que estaba tomando. Puede ser una u otra la que llegó a esa conclusión. Tengo la impresión de que más bien los dirigentes de la oposición llegaron a la conclusión de que no era para tanto el dar este paso, comparado con los sacrificios internos que tendrían que hacer y también comparado con los posibles resultados que podrían obtener. Y esto a su vez pudo haber impactado la decisión del senador Ricardo Monreal de dejar las cosas por la paz durante un tiempo. Con todo respeto para el senador Ricardo Monreal, le hago la siguiente pregunta, maestro Héctor Díaz Polanco, porque escuché
hace cosa de un mes aproximadamente a Juan Ignacio Zavala en alguna entrevista que le hacían, y él consideraba que Ricardo Monreal no tiene el tamaño ni la capacidad para estar peleando por una candidatura presidencial, y por eso menciono a Juan Ignacio Zavala, porque él esbozaba una hipótesis que hablaba en el sentido de que más bien quizás Ricardo Monreal lo que podría estar negociando sería una jefatura al gobierno, una jefatura a la alcaldía, perdón, al gobierno de la Ciudad de México, a todo el gobierno de la Ciudad de México. Digo, por el hecho de quien menciona el asunto, me parece interesante preguntarlo de esta manera. ¿Sí tendrá entonces o no Ricardo Monreal la talla, el tamaño y ha visto a estos momentos las posibilidades de ser realmente un candidato, un aspirante presidencial, maestro? Creo que en estos casos hay que tomar en cuenta no solo las indicaciones respecto a las capacidades, talentos, habilidades de los personajes, sino otra dimensión, la dimensión temporal. Depende en qué momento. Me parece que quizás, en efecto, el senador Monreal tendría la opción de pensar en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero quizás también, estando en los tiempos, es el momento inadecuado para este propósito, por lo menos desde el punto de vista de Morena. Quizás en otro momento habría sido justamente la aspiración que habría encajado con el momento de Morena, pero en este momento a mí me parece que han surgido un conjunto de liderazgos muy, muy notables en la Ciudad de México que aspiran a ocupar este cargo, y creo que sin duda Morena lo pensaría mucho, dejar de lado a estos prospectos para entrar en otra aventura política que ya en una ocasión nos salió muy poco favorable. Entonces no le quedará a otra a Ricardo Monreal más que aferrarse a su interés de convertirse en aspirante presidencial, maestro, precisamente con base en los tiempos. Así es. Y bueno, y las condiciones ahora están muy maduras para el desarrollo de los liderazgos en Morena, de tal manera que sería una contienda sumamente interesante, aunque si uno atiende a las encuestas, a los resultados de las mediciones, Ricardo Monreal ha ido en retroceso en los últimos tiempos. Ya no ocupa el tercer lugar, sino el cuarto lugar, y su lugar anterior lo ocupa precisamente el secretario de Gobernación actual. De tal manera que no, las probabilidades no trabajan a favor del senador Monreal, pero no hay peor batalla que la que no se hace. En eso le concedo la razón. Él, si cree que él debe ser el candidato, debería entonces luchar por conseguirlo, pero tomando en cuenta que está en un partido que ya tiene principios definidos. Últimamente él ha venido poniendo mucho énfasis en la cuestión de los principios, pero debería notar que justamente los conflictos, las diferencias, los choques han devenido justamente de que Morena tiene una serie de principios que a juicio de algunos sectores de Morena el senador Monreal no ha estado atendiendo. Es decir, su comportamiento respecto a los medios de comunicación adversarios al proyecto de Morena, su comportamiento respecto a las propuestas del presidente de la República, que casi ya como norma cada propuesta es puesta en tela de juicio, puesta en duda, criticada, etcétera, por el senador Monreal, respecto a su relación con la militancia del partido, etcétera, etcétera. De tal manera que si quiere usted ser candidato de un partido, necesita en consecuencia estar en consonancia con sus principios y con las tendencias fundamentales políticas que se están desarrollando en esa organización política. Extraigo de sus palabras, maestro Héctor Díaz Polanco, que Ricardo Monreal parece ser que se tardó, a pesar de lo mucho que se le reconoce, o por lo menos así se dice, el colmillo político que tiene Ricardo Monreal, pues con base en lo que usted nos dice, parece ser que en esta ocasión se tardó y que hasta podría quedarse como el perro de las dos tortas. En algún momento el propio Ricardo Monreal dijo:
parafraseando aquella canción que se llama Amarga Navidad, eso de que diciembre me gustó para que te vayas. Pues ya estamos en diciembre, maestro Héctor Díaz Polanco, y sé que no somos adivinos, pero apelando a su vena analista, ¿cuál es la perspectiva? ¿Usted cree que Ricardo Monreal vaya a abandonar Morena antes de que concluya este 2022? Pues todo indica que diciembre no va a ser el mes para irse. Al contrario, diciembre lo está utilizando para un replanteo de su situación en el partido. Lo que yo esperaría es que ese replanteo no implique impulsar nuevos conflictos y nuevos desacuerdos, desavenencias en el partido. De otra manera, pues va a ser muy complicado los meses que siguen. De acuerdo. Maestro Héctor Díaz Polanco, ha sido un verdadero placer platicar con usted, salvo que quiera agregar algo más que considere que es importante que todos sepamos en torno a esta situación, pues no nos resta más que darle mucho las gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos. Darle las gracias por su amabilidad al invitar. Muchas gracias y saludos a su auditorio. Muchas gracias, maestro. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión, una emisión más de Revelaciones. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias por estar con nosotros.